過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Carl salió disparado hacia adelante como un misil, dejando una estela de energía violeta en su puño mientras se lanzaba hacia el rostro sonriente de Carl. El impacto provocó una explosión en el campo de batalla, una onda expansiva que partió las nubes. La cabeza de Carl se ladeó bruscamente, pero sus pies no se movieron. Su sonrisa burlona permaneció intacta. Carl no se detuvo. Giró su cuerpo en el aire, con un segundo puñetazo ya en el aire, luego un tercero, luego un cuarto, cada golpe explotando con una fuerza cósmica pura. Carl esquivó el siguiente. Luego otro. Y otro. Carl apretó los dientes mientras sus puños golpeaban solo el aire. Podía sentir la respiración de Carl entre esquivas, podía ver la diversión enfermiza bailando en sus ojos dorados. Entonces, Carl contraatacó. Un solo puñetazo. Un cometa dorado de poder se estrelló contra el pecho de Carl, haciéndolo volar. Su espalda golpeó un trozo de escombros flotante, haciéndolo añicos antes de estrellarse contra otro. El mundo daba vueltas, el dolor le atravesaba las costillas, pero Carl se obligó a detenerse en el aire. Antes de que pudiera recuperarse del todo, Carl ya estaba frente a él. Vamos, rió Carl entre dientes, con las manos perezosamente en los bolsillos. ¿Eso es todo lo que tienes? Carl no respondió. Apretó los puños, se limpió la sangre de los labios y se movió. A una velocidad cegadora. Desapareció de la vista de Carl, apareciendo sobre él. Un puñetazo descendente rasgó el aire, desgarrando las nubes al descargar toda su fuerza. Carl levantó una mano. El puñetazo de Carl impactó, y Carl lo atrapó. Con la mano desnuda. Los ojos de Carl se abrieron de par en par. Todo su poder, detenido sin esfuerzo. Carl sonrió. Patético. Entonces aplastó el puño de Carl. Carl soltó un grito ahogado, pero Carl no le dio tiempo a recuperarse. Levantó la rodilla rápidamente. El brutal impacto lo golpeó en el estómago, doblándolo por la mitad, y su vista se nubló de dolor. Entonces Carl lo soltó, lo agarró por la cara y lo arrastró hacia abajo a toda velocidad. El suelo se acercaba rápidamente. ¡Boom! Un enorme cráter se formó con el impacto, enviando una onda expansiva por todo el campo de batalla. Polvo y escombros se elevaron por los aires. Carl yacía inmóvil, con el cuerpo destrozado y el pecho jadeando. Se acabó. O al menos, debería haber terminado. Aterrizó con gracia en el borde del cráter, mirando a Carl con esa sonrisa siempre presente. Luego, con movimientos lentos y deliberados, se agachó junto al cuerpo destrozado de Carl. «Mírate», murmuró Carl, con un tono casi fascinado. Extendió la mano, rozando con los dedos el rostro magullado de Carl, ladeando la cabeza como si lo inspeccionara. Tan débil. Tan vulnerable. Carl se estremeció al sentir la mano de Carl descender, su tacto inquietantemente lento, burlón. Trazó la curva de la mandíbula de Carl y luego le pasó el pulgar por los labios. Carl lo odiaba. Cada nervio de su cuerpo le gritaba que se moviera, que se defendiera, pero no podía. Carl rió entre dientes, acercándose, su aliento cálido contra el oído de Carl. «¿Me das asco, lo sabes?», susurró. «Porque lo veo. Esa pequeña brasa desesperada dentro de ti. La parte de ti que todavía cree que puede luchar». Carl apretó los dientes. La sonrisa de Carl se ensanchó. Y sin embargo, sus dedos se clavaron en las mejillas de Carl, sus uñas clavándose en la carne.
Aquí estás, patético, jadeando como un animal moribundo. Entonces, la lengua de Carl se asomó. Lamió lenta y deliberadamente la mejilla de Carl. Todo el cuerpo de Carl se convulsionó de asco, y su estómago se retorció violentamente. Suspiró Carl, cerrando los ojos como si lo saboreara. Salado. Justo como me gusta. Carl se estremeció de pura repugnancia. Carl soltó una risita, un sonido horrible e infantil que le provocó un profundo escalofrío. ¿Ves, Carl?, susurró Carl, enredando los dedos en el cabello de Carl, apretándolo con fuerza. Antes, me conformaba con golpearte. Pero ahora, su sonrisa se ensanchó. Esta vez, no pararé hasta que no quede nada de ti. Carl apenas contuvo un escalofrío. Carl se inclinó aún más cerca, su voz un susurro suave y venenoso. Voy a destrozarte. El cuerpo de Carl se congeló. Se le cortó la respiración, el asco era palpable, el estómago se le revolvía. Pero más que eso, estaba cansado. Cansado de esto. Cansado de Carl. Cansado de perder. Por un instante fugaz, consideró simplemente acabar con aquello. Le temblaron los dedos. La lengua se le apretaba contra los dientes. Tal vez si mordía con la suficiente fuerza, tal vez si acababa con aquello allí, el chico que no tenía motivos para luchar. Ninguna obligación. Ninguna necesidad de estar allí. Y sin embargo, había luchado. Y había ganado. 8 monstruos. 8. Y seguía en pie. La respiración de Carl se calmó. Eso es lo que es un héroe. Algo se quebró en su mente, fue como si finalmente comprendiera su propósito. Al carajo, me muero de todas formas, quemaré mi esencia vital. El aire se partió en dos cuando el cuerpo de Carl explotó con un poder cósmico puro. Llamas doradas brotaron de su piel, su alma ardiendo con una furia incontenible. El suelo bajo sus pies se fracturó, la fuerza de su presencia convirtió la roca sólida en polvo. Carl dio un paso atrás. Por primera vez, su sonrisa burlona desapareció. La mirada de Carl se fijó en él, su voz atronadora oso. Hoy, termino contigo. Entonces, ambos se movieron. Carl se lanzó hacia adelante, con el puño hacia atrás, pero Carl fue igual de rápido. Un rayo dorado de energía salió disparado de las manos de Carl, chocando con la carga de Carl y detonando todo el campo de batalla. La onda expansiva hizo volar rocas gigantescas, reduciendo montañas a escombros. Carl atravesó la explosión, con los puños al rojo vivo, pero Carl le respondió de la misma manera. Sus puñetazos chocaron, hendiendo el cielo. La fuerza de sus golpes envió ondas expansivas que desgarraron las nubes. El puro impacto de su batalla convirtió el campo de batalla en un páramo. Carl sonrió, con los ojos llenos de pura malicia. ¿De verdad crees que puedes conmigo, Carl? Carl se abalanzó, más rápido que la luz. Su rodilla se clavó en el estómago de Carl, haciéndolo resbalar hacia atrás. Pero Carl se detuvo en el aire, apenas recuperando el equilibrio cuando Carl ya estaba allí, con una espada de energía dorada extendiéndose desde su muñeca. Demasiado lento. La espada atravesó el costado de Carl, quemándole la carne. Carl agarró la cabeza de Carl en plena caída y la clavó en el suelo. Todo el campo de batalla tembló. Carl se quedó de pie sobre el cuerpo desplomado de Carl, burlándose. Siempre has sido un bocazas, Carl. Toda esta rabia, todo este fuego, pero al final, solo eres una presa. Carl escupió sangre, mostrando los dientes. Que te jodan. Carl rió entre dientes. Oh, pienso hacerlo. Los ojos de Carl se abrieron de golpe. Carl se agachó a su lado, con los ojos brillantes. ¿Un pequeño abuso te ha puesto así de furioso? Entonces imagínate, su voz destilaba un placer enfermizo. Qué divertido será violarte. Quebrarte. Convertirte en mi pequeño esclavo. Carl se quedó paralizado. Se le cortó la respiración. Y entonces, el fuego estalló. El aura de Carl explotó, tiñendo el cielo de oro puro. Su rabia se encendió como una estrella moribunda alcanzando la supernova. La sonrisa de Carl se desvaneció. Carl levantó la cabeza de golpe. Sus ojos ardían con algo primitivo. Carl dio un paso atrás. Oh. Entonces Carl se movió. Más rápido que la luz. Su puño se estrelló contra las costillas de Carl. El impacto lanzó a Carl por el cielo, con el cuerpo retorciéndose violentamente. Apenas tuvo tiempo de registrar el dolor cuando Carl apareció sobre él con los puños en alto. Muere, maldito. Sus puños caían con estrépito. Cada golpe hacía que Carl se hundiera aún más. Cada golpe detonaba contra su cuerpo como una bomba. Cada impacto lo destrozaba. Carl tosió sangre.
Carl agarró a Carl del pelo en el aire, lo jaló hacia atrás y luego le clavó la rodilla en el estómago. La caja torácica de Carl se hizo añicos. Sus gritos llenaron el aire. Carl lo soltó. El cuerpo destrozado de Carl se desplomó al suelo, abriendo una zanja ardiente en el campo de batalla. Humo y polvo se elevaron a su alrededor. Y Carl descendió. Lentamente. Deliberadamente. Carl gimió, tosiendo gruesas gotas de sangre. Sus extremidades temblaban mientras intentaba levantarse, el pie de Carl cayó al suelo. Pisoteo. Carl gritó. Un grito de verdad. No risa. No burla. Pura agonía. Carl sonrió. ¿Ah? ¿Qué pasó? Su voz era baja, oscura, furiosa. ¿Dónde está esa cara de suficiencia ahora? Carl jadeó. Sus cabellos dorados, antes perfectos, estaban manchados de sangre, su rostro hinchado hasta quedar irreconocible. Y aún así, sonrió. ¿Crees que esto te hace más fuerte? Carl escupió un diente. Te habría follado antes. Carl se puso rojo de ira. Soltó un rugido y blandió el puño. La cara de Carl se inclinó hacia un lado, la sangre salpicó. Carl no se detuvo. Sus puños desgarraron carne y hueso, destrozando los pómulos de Carl, su mandíbula, la cuenca del ojo. Carl aulló. Carl le dio un rodillazo en las costillas. Una vez. 2 veces. 3 veces. Sangre y bilis brotaron de los labios de Carl, su cuerpo convulsionando. ¿Crees que esto es gracioso? Carl bramó, aferrándose al cuello de Carl. Lo levantó como a un muñeco de trapo. He visto lo que has hecho. La voz de Carl resonaba de furia. Vi a esas mujeres. A las que destrozaste. A las que nunca recuperarán sus vidas. Carl jadeó. Sus dedos arañaron el agarre de hierro de Carl, sus piernas pateando débilmente. Por favor, jadeó Carl. La sonrisa de Carl se ensanchó. ¿Ah, sí? ¿Quieres vivir? Inclinó la cabeza con sarcasmo. Ruega más fuerte. Los labios hinchados de Carl temblaron. Su cuerpo se estremeció. Yo no quiero morir, susurró. Su voz, antes segura, era débil. Patética. Carl se burló. Entonces no deberías haber nacido. Entonces, le dio un puñetazo en la entrepierna a Carl. A Carl casi se le salieron los ojos de las órbitas. Un sonido inaudible salió de su garganta. Todo su cuerpo se estremeció, sus caderas se contrajeron sin control. ¡Ah! Su grito estremeció el cielo. Carl se desplomó. Carl se convulsionó violentamente, arqueando la columna. Piso. Las lágrimas se mezclaron con la sangre mientras Carl sollozaba, gritaba y temblaba. Piso. Toda su parte inferior estaba destrozada. No quedaba nada. Carl apenas podía respirar. Su cuerpo era un desastre retorcido y destrozado. Carl se arrodilló a su lado, agarrándole el rostro roto y desfigurado. Me lo rogaste. La voz de Carl era plana. Impasible. Y no me importa. Sus pulgares se clavaron en los ojos de Carl. Los gritos de Carl alcanzaron su punto álgido. Carl levantó el puño la última vez. Y con un golpe final y despiadado, Carl desapareció. Carl se quedó de pie junto a los restos destrozados del peor humano que jamás había conocido. Y por primera vez, Carl se sintió en paz con la muerte de Brunhilde. El curso de la batalla cambió drásticamente a favor de la resistencia. Elsa y Bucky lideraron sus fuerzas desde el este, desgarrando las defensas del castillo con precisión implacable. La noticia de la caída de Moonstone se difundió rápidamente. Un resultado esperado, pero aún así un golpe significativo para las fuerzas de Thor. Ahora, solo quedaban 2 frentes en disputa. Al norte, Aiden se encontraba solo, sin ningún guerrero de la resistencia a su lado, preparándose para lo que viniera después. Al sur, donde estaba destinada la batalla final, Elsa y Bucky avanzaron hacia la mayor concentración de los guerreros restantes de Thor. Mientras tanto, en el sur, el campo de batalla era una tormenta caótica de acero y explosiones de energía. La resistencia, liderada por Valeria, luchó ferozmente contra guerreros asgardianos y valquirias de élite. El traje azul profundo de Valeria, inspirado en Iron Man, atravesó las filas como un meteoro, con rayos de plasma y explosiones conmocionantes que golpeaban las líneas enemigas con precisión. Ante todo, era científica, pero la guerra la había obligado a convertirse en algo completamente distinto, en alguien eficiente. Su mente trabajaba a velocidades inimaginables, calculando probabilidades, trazando formaciones de batalla, anticipando debilidades. El enemigo era formidable, pero ella era superior. Al menos, hasta que apareció Daken.
Su sola presencia provocó una oleada de inquietud en el campo de batalla. A diferencia de los disciplinados asgardianos o incluso de las sanguinarias valquirias, Daken luchaba por una razón, porque disfrutaba matando. Vestido con un traje de combate oscuro, sus garras brillaron al entrar en el campo, con la mirada fija en Valeria con una sonrisa depredadora. Su reputación lo precedía: velocidad salvaje, maestría en el combate y un poder de curación prácticamente ilimitado. Los ojos de Valeria parpadearon tras su visor, observándolo al instante. Sujeto. Daken habilidades conocidas. Fuerza mejorada, velocidad sobrehumana, sentidos agudizados, barras retráctiles. Amenaza principal. Regeneración casi instantánea. Evaluación táctica. Alto peligro. No se recomienda el combate directo. Traje de metal, ¿eh? La voz de Daken era un gruñido agudo y lleno de malicia. ¿Crees que puedes esconderte detrás de esa lata? Apuesto a que sangras como todos los demás. Prefiero pensarlo como una ventaja intelectual, respondió Valeria con voz suave, casi mecánica. Verás, no lucho limpio. Lucho para ganar. Daken sonrió y se abalanzó. Era rápido, más rápido de lo que debía. Valeria apenas tuvo tiempo de activar sus repulsores, impulsándose hacia atrás mientras sus garras cortaban el aire donde ella había estado un milisegundo antes. Cayó al suelo rodando y se abalanzó sobre ella de nuevo. Calcula trayectoria. Redirección. Contraataque. Los propulsores de su traje se activaron, girando su cuerpo en el aire mientras desataba una descarga de micromisiles. Estos se fijaron en la posición de Daken y explotaron con una dispersión precisa. Cada disparo calculado para acorralarlo, limitar su movimiento. Pero él ya se movía antes del primer misil. Daken se abrió paso entre las detonaciones, acortando la distancia más rápido de lo que sus procesadores podían predecir. Él luchaba por instinto, con una eficiencia letal pura, mientras que ella confiaba en tecnología e inteligencia superiores. Una combinación letal, pero solo si se mantenía a la vanguardia. Valeria levantó el brazo, cargando el repulsor, demasiado lento. Daken estaba sobre ella. Sus garras arañaron su hombrera, saltando chispas al tallar el compuesto de aleación de titanio. Valeria se giró, una cuchilla de energía se desplegó desde su muñeca, cortando hacia su abdomen. La cuchilla impactó, cortando profundamente, solo para que él sanara al instante. Su mente se ajustó. Solución. Daño directo ineficaz. Ajustar enfoque. Priorizar la inmovilización. Se lanzó hacia atrás, creando distancia, mientras su mente cambiaba de estrategia en tiempo real. Daken sonreía con suficiencia, flexionando las garras, la sangre goteaba, antes de que las heridas se cerraran en segundos. Esto es divertido, dijo. Estás sangrando ahí abajo, ¿verdad? Para nada. Activó un emisor de pulsos sónicos. Una onda expansiva recorrió el campo de batalla, un sonido sintonizado específicamente para perturbar los sentidos agudizados. Daken se estremeció, gruñendo mientras se agarraba las orejas. Desorientar. Inmovilizar. Ejecutar. Valeria disparó 2 rayos repulsores, empujándolo hacia atrás. Antes de que pudiera recuperarse, ella estaba sobre él. La fuerza mecánica de su traje lo estrelló contra el suelo. Las ataduras se desplegaron, cerrándose alrededor de sus extremidades, inyectando un agente paralizante diseñado para contrarrestar la fisiología mutante. Debería haber funcionado. Habría funcionado. Pero Daken era más fuerte de lo previsto. Con un gruñido feroz, rompió las ataduras como si fueran papel. Una patada brutal hizo que Valeria saliera volando hacia atrás. Su armadura absorbió el impacto, pero no la fuerza. Aterrizó con fuerza, mientras los sistemas se recalibraban. Daken era implacable. Saltó sobre ella, sus garras perforando su armadura, desgarrando el blindaje. Saltaron chispas. Unas advertencias aparecieron en su HUD. Integridad estructural comprometida. Protocolos defensivos activados. Su mente permaneció en calma. Él creía tenerla. Creía que estaba ganando. Pero él estaba, no. Porque lo había guiado exactamente a donde quería que estuviera. No necesitó decir nada. En el momento en que sus garras se alzaron para el golpe mortal, un crujido resonó en el campo de batalla. Un disparo de alta potencia resonó, desgarrando el cráneo de Daken. Su cuerpo se sacudió violentamente, perdiendo impulso al tambalearse. Valeria aprovechó la abertura para soltarse, sus propulsores se encendieron mientras se impulsaba fuera de su alcance. Daken gruñó, ya sanando. Hola, Val. ¿Me extrañas? Entonces levantó la vista.
Y vio a Elsa Bloodstone de pie sobre los muros del castillo en ruinas, rifle de francotirador en mano, con una fría sonrisa burlona en el rostro. Daken se limpió la sangre de los labios, mirando a las dos mujeres que acababan de dispararle en el cráneo. Sus heridas ya estaban cicatrizando, tejido fresco y rosado uniéndose como si nada hubiera pasado. Elsa Bloodstone amartilló su rifle con una sonrisa burlona. ¿Ves, Val? Así es como se llama la atención de un hombre. Con un juego previo apropiado. Valeria Richards suspiró, ya irritada. Los juegos previos implican una recompensa. Pero considerando lo inútil que fue eso, la risa de Daken la interrumpió. Oh, no paren ahora, chicas. Me encantan las peleas de gatas. Encogió los hombros, extendiendo las garras con una mueca aguda. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Aunque, debo decir, esperaba más de la legendaria Bloodstone. ¿Me disparas en la cabeza y ni siquiera sigues? Estoy herida. Elsa le dedicó una sonrisa. Oh, cariño, lo estarás. La sonrisa burlona de Daken se ensanchó, sus ojos brillando con diversión. ¿Y cuál es el plan? ¿Tinkan sigue disparando mientras tú insultas? Elsa se encogió de hombros. Más o menos. Valeria puso los ojos en blanco. Precisamente por eso odio trabajar contigo. Corrección. Elsa apuntó con su escopeta. Trabajamos de maravilla juntos. Solo eres un pesado controlador. Daken rió. Esto es adorable. Son los peores compañeros que he visto en mi vida. Se limpió la sangre de las garras. ¿En serio? Me lo estás poniendo demasiado fácil. Entonces se movió. Elsa disparó primero, un disparo a quemarropa, pero Daken ya estaba dentro de su guardia. Sus garras le arañaron el hombro antes de que pudiera reaccionar, cortando cuero y haciéndole sangrar. Valeria disparó un repulsor. Él se apartó y le dio un codazo en el estómago a Elsa, haciéndola tropezar en la línea de fuego. Valeria tiró de su tiro en el último segundo, frunciendo el ceño. No te interpongas en mi camino, lunática imprudente. Elsa jadeó, enderezándose. Y necesitas apuntar mejor, calculadora gloriosa. Daken sonrió. Oh, esto era demasiado bueno. Elsa arremetió de nuevo, golpes salvajes e imprudentes con su escopeta como si fuera un garrote. Daken la esquivó con facilidad, cortándole el muslo antes de girar hacia Valeria, quien ya se había adaptado, prediciendo su movimiento. Disparó. Daken sonrió con suficiencia y luego atacó a Elsa frente a la explosión, usándola como escudo humano. Elsa gritó cuando el disparo del repulsor la impactó de lleno en la espalda. Daken rió, empujándola a un lado como a una muñeca de trapo. Vamos, chicas. Esto es vergonzoso. Valeria apretó los puños. Elsa, cálmate. Elsa gimió, incorporándose. Ay, muérdeme, malcriado. Quizás si dejaras de calcular 2 segundos y lucharas de verdad, quizás si tuvieras medio cerebro, no tendría que compensar tus estúpidos golpes. Daken se quedó allí, sonriendo. Perfecto. Se estaban deshaciendo. Solo tenía que dejar que se destrozaran. Dios mío, eres insufrible. Gritó Elsa. Y tú eres un idiota bárbaro. Daken hizo su movimiento. Daken era rápido. Eso ya lo sabían Elsa y Valeria. Su error fue asumir que no eran igual de rápidos. Se abalanzó entre ellas, con las garras destellando. Elsa esquivó a la izquierda, levantando la escopeta para parar su golpe, no bloquearlo, sino redirigirlo, abriendo las garras lo suficiente para que Valeria pudiera intervenir. Valeria ya se estaba moviendo. Una ráfaga repulsora obligó a Daken a agacharse, pero la rodilla de Elsa le impactó en el estómago. Daken gruñó, pero se giró con el golpe, levantando un codazo. Elsa se echó hacia atrás, dejándolo pasar rozando su barbilla. En ese mismo instante, echó la cabeza hacia adelante, asestándole un cabezazo tan fuerte que le aplastó la nariz. Daken tropezó, justo el tiempo suficiente para que Valeria pudiera disparar. ¡Bum! Una construcción de luz dura se estrelló contra sus costillas, haciéndole tambalearse hacia los brazos de Elsa. Ella sonrió. «Ay, ¿de verdad creías que estábamos perdiendo?» Daken gruñó y se lanzó hacia adelante, usando toda su fuerza. Lanzó un fuerte golpe a la garganta de Elsa. Ella se agachó, pero no con la suficiente rapidez. Sus garras le arañaron el hombro, enviando chispas de dolor por su brazo. Mierda, Daken aprovechó la ventaja, sus garras se dirigieron hacia su estómago, solo para que Valeria lo interceptara, creando un escudo de luz dura entre ellos.
Clan. Daken rebotó, sacudiendo sus garras punzantes. Oh, vamos. Elsa aprovechó el momento, abalanzándose hacia adelante, clavándole la culata de su escopeta en la rodilla a Daken. Crack. La pierna de Daken se dobló. Valeria ni siquiera lo dudó. Giró a su alrededor, con un movimiento calculado, y le dio una patada en la parte posterior de la otra rodilla. Daken se desplomó, con una rodilla en el suelo. Elsa cargó una bala. ¿Sabes? Dijo, eres un completo idiota si de verdad creías que no éramos buenos trabajando juntos. El ojo de Daken se crispó. ¿Qué? Valeria sonrió con suficiencia. Tiene razón, ¿sabes? Sus repulsores zumbaron al levantar una mano. Elsa y yo somos mejores amigas. Sería estúpido si no supiéramos trabajar juntas. Elsa ladeó la cabeza con sarcasmo. Trágico, de verdad. Daken se abalanzó y Elsa le reventó la rótula de un disparo. ¡Bum! Su pierna explotó en un chorro de sangre y hueso. Daken aulló, pero Valeria ya se movía. Una mina de energía parpadeó en su palma, y luego la estrelló contra su pecho. La explosión lanzó a Daken hacia atrás. Elsa hizo girar su escopeta. Y así es como se mata a una imitación del obezno. El cuerpo de Daken se estremeció, sus músculos ya se estaban uniendo. Elsa gimió. ¡Oh, por Dios! Antes de que su cráneo pudiera recomponerse por completo, Valeria le colocó un collar de alta tecnología alrededor de su cuello a medio regenerar. Un pulso de energía lo recorrió. Las garras de Daken se retrajeron. Su curación se detuvo. Elsa empujó su cuerpo apenas consciente con su bota. Y eso, querido, es jaque mate. Daken jadeó, fulminándolo con la mirada. Perras, Elsa le golpeó el cráneo con el rifle. Se apagaron las luces. Elsa se estiró. Bien, ¿quién sigue? Valeria no respondió. Se había detenido. Sus ojos se clavaron en algo que solo ella podía ver. Elsa frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Valeria se giró hacia ella. Su voz era firme. Ha empezado. La expresión de Elsa se ensombreció. Aiden y Thor están a punto de enfrentarse. El trueno rugió, pero no era el simple crepitar de la tormenta. Era algo mucho mayor. Una fuerza tan absoluta que el campo de batalla mismo temblaba bajo su ira. Aidan apenas había recuperado el aliento tras matar a los 7 monstruos. Su cuerpo aún vibraba con el poder residual de su modo dragón azul divino. Se giró para perseguir a Amora, para finalmente vengarse de la hechicera, solo para que los cielos se desgarraran. El rayo no cayó una vez. No cayó 2 veces. Cayó por todas partes. Todo el castillo, la tierra misma, se convirtió en el campo de batalla de una tormenta, iluminado por 1000 rayos de castigo divino. Y entonces lo vio. Un meteoro azul y ardiente, descendiendo del cielo con una fuerza aterradora. No solo caía. Venía por él. Los instintos de Aidan gritaron. Su alma de dragón rugió desafiante. No sería aplastado como una hormiga bajo la bota de un dios. Así que saltó. Su cuerpo se elevó, su modo divino dragón azul resplandeciendo con un brillo celestial mientras su puño impactaba el cometa que caía, ¡boom! La visión de Aidan se oscureció. Por primera vez en su vida, supo lo que era recibir un golpe tan fuerte que perdía el conocimiento. Cuando abrió los ojos de golpe, se encontró en el fondo de un enorme cráter. Su forma de dragón azul había desaparecido, su cuerpo le dolía como nunca antes. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró, con la cabeza palpitante. Se sacudió la neblina y trepó por la roca destrozada, respirando con dificultad. Y entonces lo vio. De pie al borde del cráter, enmarcado por la interminable tormenta, estaba un guerrero de leyendas pasadas. Un anciano, lleno de cicatrices, maltratado y desgastado por siglos de guerra, se alzaba con su martillo Mjolnir y una gran hacha dentada, la rompetormentas, en sus manos. Su larga cabellera gris ondeaba con los vientos de la tormenta, su rostro surcado por la edad y el dolor. Había perdido el ojo derecho, reemplazado por un profundo vacío. Su cuerpo lucía cicatrices que denotaban incontables batallas, pero su aura, su poder, brillaba más que los relámpagos que danzaban a su alrededor. Este no era un mortal. Este no era un simple dios. Este era Thor. Aidan lo miró fijamente, sintiendo algo extraño agitarse en su interior. Tú eres Thor. El viejo dios no se inmutó. Miró a Aidan con ojos vacíos y cansados, como si la vida misma hubiera perdido su sentido hacía mucho tiempo. No te conozco, dijo Thor, con la voz como un trueno lejano. Pero has perturbado la paz de mi reino, villano. Has amenazado a mi pueblo. Levantó el Mjolnir, y la tormenta pareció doblegarse a su voluntad.
Hoy mueres, dragón asqueroso. Aidan se puso rígido. ¿Dragón? Su mente corría. ¿Cómo siquiera? ¿Crees que no me daría cuenta? La voz de Thor estaba llena de algo antiguo, algo primigenio. He matado bestias de todo tipo, monstruos de todas las épocas. Tú no eres diferente. Puedo matarte y te mataré, bestia, apretó el agarre en sus armas. Por mi hija. El corazón de Aidan dio un vuelco. ¿Tu hija? ¡Guau! Pero el martillo se movió antes de que pudiera terminar. ¡Crack! El Mjolnir se estrelló contra su pecho como un veredicto divino, y Aidan sintió dolor. Un dolor real. Salió volando. El impacto solo destrozó el aire, dejándole las costillas aullando de agonía. Pero no había terminado. El Mjolnir no era solo un arma. Era el juicio encarnado. En el momento en que Aidan se estrelló contra el suelo, el martillo lo siguió, sujetándolo como un crucifijo de hierro. Jadeó, luchando por moverse, pero el peso era inamovible. Sus manos se aferraron al mango. Intentó apartarlo. Nada. No se movía. No era digno. Su mente daba vueltas. Había luchado contra dioses antes, pero esto era algo único. Una sombra se cernía sobre él. Thor ya estaba sobre él, con el hacha en alto, la tormenta rugiendo a su paso. Los instintos de Aidan gritaron. Se desvaneció entre las sombras justo cuando el hacha cayó. ¡Bum! Un rayo estalló tras el golpe, abriendo un cráter dentro de otro cráter. La fuerza bruta envió ondas de choque que desgarraron el campo de batalla. Thor se giró, su único ojo sano escudriñando la oscuridad. «No puedes huir, bestia», gruñó. «De mí no». Aidan reapareció a cierta distancia, agarrándose el pecho con los ojos abiertos. Por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba en apuros. Thor levantó la mano, y tanto el Mjolnir como el rompetormentas volaron hacia él con un estruendo ensordecedor, crepitando con una potencia brutal e indomable. Giró el hacha una vez, arcos de electricidad divina danzando alrededor de su filo, antes de apuntarla hacia Aidan. Un torrente cegador de relámpagos azules rugió, salvaje, implacable, y cargando con la ira de un dios. Aidan se mantuvo firme, con los ojos brillando con desafío. «Sí, dame un poco de relámpago». Abrió la boca, dando la bienvenida a la tormenta. La energía divina inundó su cuerpo, y luego, la agonía. El cuerpo de Aidan se convulsionó violentamente mientras un dolor puro e implacable lo recorría. Sus músculos se tensaron. Sentía como si sus huesos se rompieran por dentro. Sus nervios gritaban. Ni siquiera cuando Magneto retorció su cuerpo como una marioneta. Ni cuando el Doctor Muerte lo maldijo con veneno sobrenatural. Ni siquiera cuando lo rozó el borde de la muerte misma. Esto era diferente. Esto era verdadero sufrimiento. Anfitrión incapaz de absorber la magia del rey dios del rayo asesino. Anfitrión incapaz de absorber la magia del rey dios del rayo asesino. Anfitrión incapaz de absorber la magia del rey dios del rayo asesino. La voz del sistema resonó en su cráneo como un toque de difuntos. Los ojos de Aidan se abrieron de par en par con incredulidad. Siempre había absorbido todo lo que le lanzaban. Fuego de dragón, maldiciones oscuras, magia sobrenatural. Nada se le había resistido jamás. Y, sin embargo, esto estaba más allá de él. Y Thor no esperaba. El dios de la guerra asgardiano se movió. El rompetormenta surcó el aire, apuntando directamente a la garganta de Aidan. Apenas se apartó, pero entonces, Mjolnir. El martillo se estrelló contra su espalda como un meteoro, estrellándolo contra el suelo. Una oleada de relámpagos divinos explotó a través de su cuerpo, haciéndole parpadear la vista. Sentía como si sus venas ardieran de adentro hacia afuera. Anfitrión incapaz de absorber la magia del asesino del rey dios del rayo. Anfitrión incapaz de absorber la magia del asesino del rey dios del rayo. Lo sé, maldición. Rugió Aidan cuando el martillo lo lanzó por los aires, con el cuerpo ardiendo, la piel carbonizada y agrietada. ¿Cómo demonios lidio con esto? Su propio rayo de dragón era poderoso, pero el de Thor era algo más. Algo antiguo. Algo absoluto. Su sistema lo había identificado como magia del rey dios del rayo, similar a sus habilidades del rey dragón de fuego y del rey dragón del rayo, pero a escala divina. No había tiempo para pensar. Tenía que luchar. El cuerpo de Aidan se encendió en un radiante resplandor azul. El aire a su alrededor tembló mientras sus alas de viento se desplegaban, su corona de luz brillaba con fuerza y su armadura de agua se enroscaba alrededor de su cuerpo como un escudo divino. Su poder se disparó. Enfréntate al juicio divino. Sobre ellos, las nubes de tormenta se abrieron.
Cientos, no, miles, de cruces radiantes se manifestaron en el cielo, con un azul brillante en sus puntas, cada una cargada con una devastadora combinación de viento y luz. Aiden levantó la mano. Juicio celestial. Las cruces llovieron como lanzas divinas, una tormenta apocalíptica de destrucción sagrada. El campo de batalla se convirtió en un océano de luz. Pero Thor solo sonrió con sorna. Su único ojo brillaba con la furia de un antiguo guerrero. Su rostro marcado por cicatrices no mostraba miedo, solo determinación aguerrida por la batalla. Thor giró el Mjolnir, generando una vorágine de relámpagos a su alrededor. El rompetormentas crepitó con furia divina. Mientras las cruces descendían, Thor blandió sus armas. Cada golpe borraba una, destrozándolas con una fuerza brutal. Aiden ya se movía. Desató un torrente de viento, intentando frenar al dios, pero Thor apenas lo percibió. Los vientos aullaban contra él, pero él seguía volando directo, abriéndose paso a través de la tormenta como si no existiera. Aiden apretó los dientes. Nunca se trató de detenerlo. Se trataba de distraerlo. Invisibles, desapercibidas, miles de microscópicas gotas de agua habían comenzado a formarse alrededor del campo de batalla. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Cada una estaba imbuida de la magia del matadragones blancos, llenándolas con la esencia de la luz. Eran minúsculas, casi invisibles, pero se movían a velocidades cercanas a la de la luz misma. Y cuando algo, incluso el agua, golpea a la velocidad de la luz, pérfora. Aniquila. Thor, ajeno a todo, ya estaba demasiado cerca. Muere, bestia infantil. Muere, dragón. El rompetormentas descendió. Los ojos de Aiden se abrieron de par en par. Demasiado rápido. El rompetormentas descendió. El filo del hacha, aún reluciendo con el relámpago divino, le atravesó el pecho. Su armadura de dragón de agua se hizo añicos al instante, rompiéndose como un cristal frágil, incapaz de resistir el poder divino del golpe. Entonces, el infierno mismo. Su carne se abrió en canal cuando la hoja atravesó músculos, costillas y tendones, desgarrándolo profundamente. El impacto envió una onda expansiva por todo su cuerpo, rompiendo venas, destrozando órganos y oscureciendo su visión por un instante. Sangre oscura, espesa y humeante brotó de la herida, derramándose por sus brazos, empapando el campo de batalla. Pero no fue solo el corte. Fue el relámpago. Una electricidad pura y divina inundó su sistema, filtrándose por cada centímetro de su ser. El dolor no solo se sentía, sino que lo abrumaba. Sus nervios gritaban mientras la corriente recorría su carne, cocinándolo por dentro. Sus músculos sufrieron espasmos violentos, bloqueándose mientras los arcos eléctricos quemaban sus venas hasta convertirlas en cáscaras carbonizadas e inútiles. Su corazón se tambaleó, vaciló, casi se detuvo mientras el rayo buscaba consumirlo por completo. Su cuerpo se convulsionó. Su respiración era entrecortada y ahogada. Apenas podía pensar. Apenas podía respirar. ¿Era esto? Ni hablar. Aiden dejó escapar un jadeo húmedo y ahogado. Sus manos se crisparon, apenas capaces de moverse. Su visión se nubló, los colores se retorcían, distorsionando mientras su cuerpo se negaba a funcionar. Sentía las extremidades entumecidas. Su pecho, donde el hacha lo había golpeado, se sentía vacío, como si le hubieran arrancado algo vital. Pero incluso mientras contemplaba el abismo del dolor, se obligó a moverse. Sus dedos se crisparon. Sus labios se curvaron. Una última orden. Sus gotas de agua imbuidas de magia de matadragones blancos se activaron, el cielo se incendió. Una fracción de segundo después, una agonía como nunca antes había sentido el dios del trueno. Miles de microscópicas gotas de agua, cada una imbuida de magia de luz, moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz misma, atravesaron a Thor desde todas las direcciones. Su espalda. Sus costillas. Su pecho. Sus brazos. Sus piernas. La cuenca de su ojo. Al principio diminutas. Luego, la ruptura. Cada gota detonó dentro de su carne como una bomba en miniatura. La piel se partió. El músculo se desgarró. Un icor divino, espeso y dorado, brotó de las heridas. La fuerza fue tan abrumadora que secciones de su carne volaron por completo, dejando hueso en carne viva y expuesto debajo. El rugido de Thor sacudió el campo de batalla. Un bramido de dolor. De agonía. De rabia.
Su cuerpo divino temblaba, con espasmos mientras las heridas continuaban rompiéndose, explotando, expandiéndose, hasta que su espalda no era más que un amasijo de músculos en carne viva y sangrantes, y hueso expuesto. Su armadura había sido arrancada, su piel divina desgarrada, su capa ahora no era más que restos andrajosos de sangre roja empapada en sangre dorada. Mjolnir se le escapó de los dedos. Stormbreaker se le escapó de las manos. La enorme figura de Thor se estrelló contra el suelo. La fuerza de su caída levantó una onda expansiva de polvo y escombros. Su respiración era entrecortada, jadeante, llena de algo cercano a la desesperación. Aiden, apenas con vida, apretó los dientes y se arrancó Stormbreaker del pecho. Una lágrima repugnante y húmeda resonó por el campo de batalla mientras su propia sangre se derramaba en densos ríos. Su cuerpo se estremeció violentamente, el dolor aún abrasador, insoportable, interminable. Pero había ganado. Se acabó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Aiden se desplomó de rodillas, con las manos apoyadas contra el suelo ensangrentado. Su magia de matadragones de agua trabajaba desesperada y lentamente para cerrar la herida abierta en su pecho. Sentía cómo su cuerpo se recomponía, pero era lento. Tan jodidamente lento. Exhaló temblorosamente. El dolor seguía ahí, pero ahora, el alivio. Lo había logrado. Había derrotado al dios del trueno. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Aiden se permitió respirar. Sus manos aún temblaban, cubiertas de su propia sangre y la de Thor. Sus extremidades pesaban. Su cuerpo dolía, ardía, gritaba. Pero, se acabó. Había ganado. Entonces, lo sintió. El aire cambió. Los instintos de Aiden, sus instintos de supervivencia, agudizados en incontables batallas, estallaron violentamente. El campo de batalla no estaba bien. La victoria no era real. Algo andaba mal. Su respiración se entrecortó. Lentamente, demasiado lentamente, levantó la cabeza. Y su corazón se detuvo. Una energía negra y siniestra emanaba del cuerpo caído de Thor. Densa, viscosa y antinatural, como una herida en la realidad misma. Sobre ellos, descendiendo de los cielos oscurecidos por la tormenta, una espada. No cualquier espada. Una espada de oscuridad absoluta. No brillaba. No reflejaba la luz. La absorbió, la devoró, se la tragó entera hasta que no quedó nada más que un abismo negro, más profundo que el vacío. La necroespada. Flotaba ante el dios caído como un depredador consciente, palpitando, retorciéndose, rezumando un hambre corruptora. Susurraba. Llamaba. Una voz, fría y malvada, se deslizó por el campo de batalla. Despierta, dios del trueno, es hora de matar más. A Aiden se le cortó la respiración. El enorme cuerpo de Thor se sacudió. Su único ojo restante se abrió de golpe. Ya no era azul. Negrura total. El cuerpo de Aiden se movió por instinto. La necroespada silbó junto a su cabeza, cortando el aire con un chillido que hizo temblar sus escamas de dragón. Incluso sin tocarlo, la pura malicia de la hoja provocó una agonía aguda y penetrante en sus sentidos, como si su alma se abriera en canal con solo estar cerca. Se elevó como un cohete, con las alas desplegadas en una oleada de viento divino, y su cuerpo irradiaba una luz sagrada cegadora. El poder de su magia matadragones blancos se condensó en su palma. El resplandor radiante era casi como un sol en miniatura. Pero antes de que pudiera liberarla, Mjolnir golpeó su espalda. El martillo se estrelló contra su columna vertebral con una fuerza que hizo gritar cada nervio de su cuerpo. Sus huesos se hicieron añicos con el impacto, su visión explotó en una agonía blanca y pura, y entonces, ¡boom! Se estrelló contra la tierra como un meteorito. El impacto directo abrió una enorme trinchera en el campo de batalla. Su cuerpo rebotó violentamente, y cada impacto envió nuevas oleadas de dolor a través de su cuerpo ya destrozado. La sangre salpicó el suelo en densos y humeantes regueros, mientras su cuerpo finalmente se detenía en seco, con densas columnas de humo y polvo elevándose a su alrededor. Una sombra se cernía sobre él. Thor descendió lentamente. El aire crepitaba con una presencia impía. Su armadura asgardiana, antaño prístina, estaba hecha jirones y empapada en sangre dorada, pero sus heridas ya no sangraban. La energía oscura de la necroespada se había fusionado con su carne, cerrando cada herida, dejando solo pura malicia a su paso. Su único ojo bueno, ahora completamente negro, se fijó en Aiden con una mirada vacía y depredadora. Entonces, se movió. Aiden apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Mjolnir se estrellara contra su pecho. ¡Crack!
Sus costillas se quebraron como ramas quebradizas, con fragmentos de hueso clavándose en sus órganos. Su cuerpo se tambaleó violentamente al ser lanzado hacia atrás, derrapando por el suelo mientras la sangre brotaba a borbotones de su boca y un sabor metálico le llenaba la garganta. Pero Thor ya estaba allí. Aiden apenas tuvo un segundo para convocar un torrente de agua, formando una barrera impenetrable de olas azules entre ellos. El agua, imbuida de su magia de matadragones, se abalanzó como un tsunami sagrado, rugiendo con una fuerza imparable. La necroespada la atravesó. Sin esfuerzo. Los ojos de Aiden se abrieron de par en par con horror cuando la hoja partió su magia por la mitad, cortándola como si no fuera más que niebla. Antes de que pudiera procesar lo sucedido, un puño se clavó en su estómago. ¡Bang! Todo su cuerpo se dobló alrededor del puñetazo de Thor, con las entrañas retorciéndose violentamente por la fuerza. Sangre y bilis brotaron de su boca, y sus órganos se rompieron con el impacto. El puñetazo lo lanzó por los aires, con la vista dando vueltas mientras intentaba agarrarse a algo. ¡Pum! Mjolnir lo recibió en el aire, impactándole en el costado con la fuerza de una estrella fugaz. Sus escamas se quebraron, su brazo casi se descoyuntó y su cuerpo se estrelló contra los restos de un templo en ruinas. Las paredes se derrumbaron a su alrededor en una violenta explosión de polvo y escombros. Aiden tosió, húmedo, roto, ensangrentado. Su cuerpo se estremeció violentamente, un dolor insoportable inundó toda su existencia. Su magia de matadragones de agua trabajaba frenéticamente para sanarlo, pero era lento, doloroso, agonizante. Las heridas cerraron, pero el trauma permaneció. Y Thor no había terminado. El suelo se agrietó bajo sus pies, cuando el dios del trueno aterrizó, su aura ennegrecida se extendió por el campo de batalla como un abismo infinito. Aiden se obligó a moverse. Sus alas batieron violentamente, invocando un vendaval de viento divino que lo impulsó hacia arriba. Su magia de matadragones blancos se encendió, formando incontables espadas de luz sagrada que cayeron sobre Thor como un juicio divino. Cada espada atravesó el campo de batalla, con un resplandor cegador, una energía pura y absoluta. Thor no se movió. La necroespada pulsó. Y entonces, Aiden observó horrorizado cómo cada espada sagrada se desintegraba. La luz que debería haber atravesado la oscuridad fue absorbida por la espada del abismo. Entonces Thor apareció ante él. Demasiado rápido. Demasiado rápido. La necroespada se balanceó. Aiden esquivó, por poco. La espada le rozó el hombro, pero el dolor fue inimaginable. No fue como un corte normal. Fue como si su propia esencia se desgarrara, como si su alma se deshiciera por las costuras. Gritó. Su visión se nubló mientras su sangre salpicaba, tiñendo el aire de un rojo oscuro. Pero Thor ya estaba blandiendo de nuevo. Corte. La necroespada le desgarró el abdomen. Aiden se atragantó al sentir que su estómago se abría, la hoja atravesando carne, músculo y hueso como si nada. Sus entrañas se derramaron, sus intestinos apenas se mantenían unidos por sus escamas de dragón. Intentó moverse. Intentó respirar. Intentó hacer algo. Mjolnir golpeó su cráneo. Todo su mundo se hizo añicos. Su visión estalló en una agonía candente, su cráneo fracturándose bajo la fuerza del martillo divino. Su cuerpo se quedó inerte al estrellarse contra el suelo, cayendo en un montón de sangre, su respiración no era más que jadeos superficiales. Su agua intentó sanarlo. Su viento intentó alejarlo. Su luz intentó protegerlo. Pero no fue suficiente. Thor caminó hacia él. Su expresión ya no era de rabia. Estaba simplemente vacía. Como si ya no estuviera allí. La necroespada pulsó. La visión de Aiden parpadeó. Su cuerpo gritó de dolor, pero no tenía elección. Extendió la mano. Sus dedos se aferraron al vacío ennegrecido, todo su ser desesperado por poder. Si la luz no funcionaba, entonces tomaría la oscuridad. En el momento en que sus dedos tocaron el aura de la necroespada, su cuerpo estalló en agonía. Una energía impía inundó sus venas, quemándole el alma. Sus entrañas se retorcieron, se rompieron, se hicieron añicos, se regeneraron y luego volvieron a desintegrarse. Sus venas se ennegrecieron, sus escamas se agrietaron, su sangre hirvió mientras la fuerza corruptora lo consumía por dentro. Incapaz de absorber la magia divina de asesinato, Aiden gritó. Aiden apenas tuvo tiempo de respirar cuando el Mjolnir se estrelló contra sus costillas, detonando con una atronadora ráfaga de relámpago divino. Su cuerpo se convulsionó, sus escamas de dragón crepitaron mientras rodaba por el aire, dejando una estela de humo tras él.
Apretó los dientes, sintiendo como sus huesos se crujían bajo la inmensa fuerza. La magia del sabio matadragones intenta aprender de la magia divina de asesinato, incapaz de absorber la magia divina de asesinato, incapaz de absorber la magia divina de asesinato, incapaz de absorber la magia divina de asesinato. La magia del sabio matadragones es incapaz de descifrar por completo la magia divina de asesinato. Aidan apenas tuvo tiempo de registrar los mensajes del sistema cuando una sombra se cernió sobre él. Thor ya estaba allí, blandiendo la necroespada en un arco feroz. Aidan alzó los brazos, invocando una barrera de luz sagrada, pero la hoja la atravesó como un pergamino, cercenando su defensa en un instante. El filo de la espada le rozó el pecho y, de repente, un dolor real, desgarrador, brotó de su cuerpo. La necroespada no solo lo cortaba, lo deshacía. La sangre brotó de su boca mientras descendía como un cometa, estrellándose contra las ruinas del castillo caído. Su forma de dragón debería haber curado la herida en segundos, pero el corte que le cruzaba el pecho se negaba a cerrarse, y la energía oscura se extendía como una infección venenosa. Thor descendió como un dios de la guerra, aterrizando con tal fuerza que el suelo se hizo añicos bajo sus pies. Su rostro carecía de emoción. Sus ojos brillantes se clavaron en Aidan con una mirada pura y despiadada. Objetivo cambiado: intentando aprender la magia del asesino del dios del rayo, usando las partes aprendidas de la magia de asesinato divino, incapaz de absorber la magia del asesino del rey dios del rayo. Incapaz de absorber la magia del asesino del rey dios del rayo. Obtenido. Magia del asesino del dios del rayo. Los ojos de Aidan se abrieron de par en par al oír el último mensaje. Entonces, como un maremoto, un poder inundó sus venas. La magia del asesino del dragón del rayo se fusiona con la magia del asesino del dios del rayo. Magia del asesino del dragón del rayo. Una nueva fuerza surgió de su interior, una abrumadora tormenta de relámpagos púrpuras que crepitaba sobre su piel. Sus músculos se fortalecieron con una fuerza renovada. Sus movimientos ya no estaban limitados por el peso ni la vacilación. Su cuerpo, su esencia misma, se convirtió en un rayo. Mjolnir volvió a aparecer. Esta vez, no lo esquivó. Lo atrapó. Soy valientemente digno. Los ojos de Thor se abrieron de par en par, conmocionado, al ver el martillo divino crujir en las manos de Aidan, pero su poder no le hizo daño. No, lo estaba absorbiendo. El rayo dorado que una vez lo atravesó ahora lo embargaba, mezclándose con el suyo. La tormenta, que era el arma más poderosa de Thor, ahora estaba bajo el control de Aidan. El ceño fruncido de Thor se profundizó. Entonces, sin dudarlo, su forma cambió. Su aura dorada se retorció, oscureciéndose en pura energía negra, y su cuerpo se disolvió en sombras. El rayo que una vez lo había rodeado se desvaneció por completo, como si simplemente lo hubiera desechado. Fue entonces cuando Aidan lo supo. Thor no luchaba en serio contra él antes. El dios del trueno ya ni siquiera necesitaba su rayo. Aidan se movió, más rápido que el sonido, más rápido que la luz, con sus garras crujiendo con pura destrucción. Atacó, todo su cuerpo convertido en una tormenta de furia púrpura, destrozando el campo de batalla como un dios iracundo. Sus ataques eran una tormenta implacable, rasgando el aire, buscando cualquier resquicio. No importaba. Cada golpe era respondido con la necroespada. Cada movimiento, por rápido que fuera, era contrarrestado al instante. Thor siempre iba un paso por delante. El nuevo poder de Aidan no significaba nada. La necroespada era el problema. Era un arma antidivina, una espada forjada para matar dioses. Su cuerpo, su magia, su forma de dragón, nada significaba contra un arma diseñada para matar criaturas como él. Tenía el pecho abierto. Su pierna destrozada. Su brazo estaba casi cercenado a la altura del codo. Su magia de agua lo sanó, pero el dolor no cesó. La necroespada no solo lo hirió, sino que lo corrompió, infectando su cuerpo con oscuridad, haciendo cada segundo insoportable. La batalla continuó. El castillo cayó. Los soldados de la resistencia dejaron de luchar y bajaron las armas. Sus ojos se llenaron de miedo. No importaba si ganaban contra las fuerzas asgardianas. No importaba si se oponían al poder de los dioses. Mientras Thor siguiera en pie, todos morirían. Aidan era su única esperanza. Y sabía, en el fondo, que no podía ganar. Pero tenía que hacerlo. Por su padre. Por Elsa. Por Valeria. Por todos los que lo veían luchar, creyendo, rezando, que podía lograr lo imposible. Tenía que ganar. Pero al final, la necroespada le atravesó el pecho. Aidan contuvo la respiración y abrió los ojos de par en par, conmocionado. El dolor, era insoportable.
Podía sentir cómo la espada lo drenaba, cómo su magia, su fuerza, su alma misma se desgarraban. Su cuerpo se desplomó hacia atrás, con la vista nublada. Lo había intentado. Dios sabe que lo había intentado. Pero había perdido. El martillo de Thor temblaba en su mano, crepitando con relámpagos dorados mientras se preparaba para asestarlo sobre el cuerpo destrozado de Aidan. Su expresión era fría, inflexible. El peso de su juicio divino presionaba el campo de batalla como una tormenta implacable. Este era el fin. Hasta que, alto, Thor Odinson. La voz resonó por el campo de batalla en ruinas, aguda, desesperada, autoritaria. El martillo de Thor se congeló a mitad de su ataque. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados, sus músculos se tensaron al girarse hacia el origen de la voz. Era Valeria. Se encontraba entre los escombros, con la armadura destrozada, su otrora majestuosa presencia reducida a la de una guerrera maltrecha que apenas se sostenía. La sangre le manchaba el rostro, respiraba entrecortadamente, pero su agarre en la espada era firme. Y esa espada presionaba contra la garganta de una niña. Una niña pequeña, de no más de 10 años. En el momento en que la mirada de Thor se posó en ella, todo su ser se transformó. Contuvo la respiración y aflojó el agarre del Mjolnir. Su martillo cayó al suelo. Torun. Su voz se quebró. Su tormenta, su rabia, su venganza, todo se detuvo. La mirada de Valeria no vaciló. Su expresión era sombría, despiadada. Si haces un movimiento más, presionó el cuchillo con más fuerza contra el cuello de la niña, morirá. A lo lejos, una mancha verde cruzó el cielo. Amora. La hechicera aterrizó detrás de Thor, con las manos brillando con magia oscura y los ojos esmeralda llameando. Mátalo. No te detengas. Está fanfarroneando. Es una heroína. Gruñó Amora. Pero Valeria ni siquiera se inmutó. Simplemente presionó el cuchillo con más fuerza, dejando una fina línea de sangre. La niña gimió, temblando de terror. Y Thor se derrumbó. Juro por mi padre que lo haré, resonó la voz de Valeria, clara y rotunda. La mataré, aquí y ahora. Tu hija. Aidan, apenas consciente, jadeó. Thor dio un paso al frente, temblando por completo. Torun, susurró, con las manos crispadas como si la alcanzara. Pero entonces, desde atrás, la espada pulsó con oscuridad, susurrando. Mátalo, Thor. Entrega a la niña. Hazlo, cariño. No se atreverá. La voz de Amora se alzó desesperada, pero incluso ella pudo verlo. Thor dudaba. Silencio. El rugido de Thor quebró los cielos. Un rayo surgió a su alrededor en una violenta explosión, pero no hizo ningún movimiento para atacar. Sus ojos, ardían de agonía conflictiva, permanecieron fijos en Valeria y la niña. No sacrificaré a mi hija. La espada de Valeria no flaqueó. Señaló a Aidan, cuyo cuerpo seguía empalado en el campo de batalla. Que se quede quieto y se vaya. Nos iremos. Simplemente no. Un silencio denso llenó el aire. Por primera vez en la batalla, todo se detuvo. Pero entonces, ¿no es real, Thor? El grito de Amora atravesó el instante como una daga. Una horrible comprensión se dibujó en el rostro de Thor. ¿Qué? Amora apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Su voz era histérica, desesperada. No es real. Nunca lo fue. Gritó Amora. Mentí, Thor. Hice una muñeca. Mira. Y justo ante sus ojos, la niña en brazos de Valeria desapareció. No gritó. No se resistió. Simplemente se desvaneció, retorciéndose y distorsionándose hasta convertirse en una figura sin vida, como la de una muñeca. La respiración de Thor se entrecortó. Todo su cuerpo se estremeció. ¿Qué? Su voz era débil. Frágil. Las palabras de Amora lo azotaron como una ola de devastación. Está muerta, Thor. Nunca existió. Su voz se quebró, el miedo se reflejó en su expresión al ver el horror puro que se reflejaba en el rostro de Thor. El poderoso dios del trueno permaneció allí, contemplando el espacio vacío donde había estado su hija. Sus manos se cerraron en puños temblorosos. Su respiración se volvió entrecortada. Entonces, el cielo retumbó. Y Thor gritó. Anteriormente, Amora cerró de golpe las pesadas puertas de los aposentos de Thor, con la respiración entrecortada y su vestido esmeralda desgarrado y quemado por la batalla exterior. La sangre le goteaba por los brazos, su cabello dorado estaba despeinado. Necesitaba un momento. Solo uno. Entonces, mami. Una vocecita delicada. Los labios de Amora se curvaron con disgusto al girarse y ver a la niña asomándose tras una columna.
La pequeña, la preciada hija de Thor, la miró con ojos abiertos e inocentes. «Cállate, muñeca de mierda», gruñó Amora, agitando una mano. Un pulso de magia golpeó a la niña, haciéndola tambalearse hacia atrás de miedo. «No eres nada. Solo una herramienta». La niña gimió, alejándose. ¡Bum! Las puertas de la cámara explotaron hacia adentro. Amora apenas tuvo tiempo de protegerse cuando la fuerza lanzó astillas y escombros fundidos por los aires. El humo llenó el aire. A través de la neblina, 3 figuras avanzaron. Valeria. Su armadura azul profundo relucía, con los bordes aún marcados por cicatrices de batalla. El reactor de arco en su pecho zumbaba con energía, sus guanteletes crepitaban. Elsa Bloodstone. La cazadora de monstruos, su gabardina flameando al crujir los nudillos. Sus ojos ardían con la furia de una cazadora, su escopeta cargada con munición diseñada para matar criaturas como Amora. Y a su lado, Bucky Barnes. Su brazo de vibranio brillaba bajo la tenue luz de la cámara, con un rifle colgado al hombro y el cuchillo girando entre sus dedos. Elsa sonrió con sorna. Vaya, parece que encontramos a la zorra que necesitamos matar. Los ojos de Amora se oscurecieron de rabia. Malditos mortales entrometidos. Su voz rezumaba veneno mientras llamas verdes brotaban de sus dedos. Incluso ahora, perderán. Thor está ahí fuera, destrozando a su preciado dragón. Y cuando termine, no serán más que cenizas. Elsa rió. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te escondes, bruja? Apuntó con su escopeta a la cabeza de Amora, con una sonrisa aún más amplia. ¿Tienes miedo? El rostro de Amora se retorció de furia. Con un movimiento de muñeca, comenzó la batalla. Amora atacó primero. Una enorme onda expansiva de energía verde se extendió, con el objetivo de aniquilar a los intrusos. Valeria reaccionó al instante, activando sus escudos de energía y absorbiendo la peor parte del ataque. El impacto la hizo resbalar hacia atrás, pero se mantuvo firme. Elsa esquivó hacia la izquierda, rodando bajo la explosión con una velocidad inhumana. Disparó su escopeta a quemarropa, y las balas encantadas rasgaron el aire. ¡Bum! 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 Amora gruñó cuando las balas le rozaron el brazo, chisporroteando contra su piel. Ella contraatacó, lanzando una tormenta de púas sobrenaturales hacia Elsa. Bucky la interceptó. Se abalanzó hacia adelante, apartando las púas con su brazo de vibranio antes de abalanzarse sobre Amora con su cuchillo. Se movió rápido, demasiado rápido para un humano normal. Pero Amora no era humana. Con un movimiento de muñeca, una maldición salió disparada, envolviéndose alrededor del brazo de Bucky como una serpiente. Su cuerpo se congeló en pleno ataque y Amora sonrió con suficiencia. Patético. Agitó la mano y Bucky salió despedido contra la pared con un crujido espantoso. Valeria cargó. Los repulsores de sus botas la impulsaron hacia adelante, con ambas manos brillando con una energía azul incandescente. Lanzó un puñetazo, apuntando directo al rostro de Amora, la hechicera se teletransportó. Reapareciendo detrás de ella. Los instintos de Valeria gritaron, pero Elsa ya estaba allí. La cazadora de monstruos lo había anticipado. Giró, hacha en mano, y la blandió contra la cabeza de Amora. ¡Clan! El hacha chocó contra una barrera de magia verde brillante. Los ojos de Amora brillaron mientras siseaba. Ya he lidiado con cazadoras, chica. Elsa sonrió. ¿Sí? ¿Pero ya te ocupaste de mí? Con un giro, rompió la barrera y le dio un puñetazo directo a Amora en la cara. La batalla se volvió salvaje. Elsa luchó como una depredadora, sorteando los hechizos de Amora, esquivando, golpeando, disparando. Cada movimiento era preciso, letal. Valeria luchó como una guerrera. Su traje aumentaba su velocidad y sus repulsores hacían retroceder a Amora cada vez que intentaba tomar la delantera. Bucky luchó como un asesino. Silencioso, eficiente, implacable. Por primera vez, Amora forcejeó. Su magia atacó salvajemente, maldiciones tiñendo el aire de negro de muerte. Pero Elsa y Valeria la presionaron cada vez con más fuerza, obligándola a retroceder. Amora gritó de frustración. Y entonces, volvió su furia contra Bucky. Vio la oportunidad. Bucky arremetió con su cuchillo, demasiado cerca. Amora le agarró la muñeca. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Adiós, soldado. Su mano se hundió en su pecho. El tiempo se detuvo. Por un instante, no hubo sonido. Ningún movimiento. Solo la repugnante certeza de que ella le había agarrado el corazón. Entonces, lo aplastó. Bucky Barnes murió al instante. Su cuerpo se desplomó.
Su brazo de vibranio se contrajo, una vez. El mundo de Elsa se hizo añicos. Se le cortó la respiración. Y entonces, rugió. Maldita bruja. Cargó. No como una guerrera. Como una bestia. Su hacha blandió con una fuerza inhumana, cortando los hechizos de Amora como si nada. Se movió con furia ciega, golpeando, 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 hasta que Amora estalló. La hechicera lo desató todo. Una ola de magia pura y abrasadora explotó, lanzando a Elsa al otro lado de la habitación. La cazadora gritó mientras una energía oscura la quemaba, corrompiendo su alma. Una maldición de muerte. Amora se quedó de pie, jadeando, temblando, victoriosa. Valeria, con la armadura agrietada y la sangre goteando por su rostro, miró hacia el campo de batalla en ruinas. Bucky estaba muerto. Elsa agonizaba. Y en las sombras, la niña seguía escondida. La mirada de Valeria se endureció. Tomó su decisión. Huyó. Con una última ráfaga de sus repulsores, agarró a la niña y huyó hacia la oscuridad, dejando a Amora de pie entre las ruinas de su ira. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.